buenas tardes. Gracias por estar en Onda Digital y este es su programa Reactivemos la Odontología. Muchas gracias a todos los colegas y amigos que nos siguen. Muchas gracias por sus bonitos comentarios, por sus mensajes. Gracias a la comunidad de Reactivemos la Odontología que crece día a día. Gracias. El día de hoy vamos a tener un súper invitado, ¿eh? Vamos a estar tratando un súper tema. Vamos a estar con el doctor Luis García, experto en gestión de innovación pública, y vamos a estar conversando sobre el Observatorio Nacional de Salud Bucal hacia una inteligencia sanitaria odontológica en el Perú. Así que vamos a tener invitados que van a estar preguntándoles, escriban, como siempre, para poder resolver todas sus dudas. Quiero agradecer muy especialmente al colectivo Dices, colectivo fantasma dedicado a las habilidades blandas, y las habilidades de teatro, impro, stand comedy. Comunícate con ellos solo por WhatsApp al 995-678-792. Dices. A Sofía Fashion Store, viste a la moda. Renueva tu estilo con diseños únicos, envíos rápidos, estés donde estés. Mira su página del Facebook, del Instagram, realmente tiene unas cosas muy, pero muy bonitas. Al 935-726-803. A la Asociación de la Bienaventuranza. Como ustedes saben, nosotros recolectamos todo lo que esté en buen estado y que usted ya no esté usando. Puede llevarlos a los puntos de acopio de lo que existen a lo largo y ancho de la Gran Lima, o puede llamar al 971-321-142, Asociación de las Bienaventuranzas. A Odontopando, donde sonreír no cuesta nada. Saca tu cita al 562-0254. Visítalos a Odontopando, diseño de sonrisa, blanqueamiento y más. Y como siempre, reactivemos la odontología, creando oportunidades, persiguiendo sueños. Reactivemos la odontología. ¿Qué es Reactivemos la odontología? Reactivemos la odontología quiere el programa. Nosotros tenemos la idea de poder darle diferentes tipos de herramientas a los colegas para que puedan enfrentar o afrontar estos los diferentes escenarios, tanto en gestión, administración y clínico. Todo eso es Reactivemos la Odontología, ¿no? Y que todo el equipo, yo estoy muy agradecido con todo el equipo, el director, todos realmente gracias para que el programa salga y día a día crezca, ¿no? Yo estoy muy agradecido con todo ello. Antes de irnos a la pausa y regresar con nuestro invitado, recuerde estar atento. Tenemos lamentablemente la desgracia que pasó en Venezuela, la desgracia que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado ahorita en Ayacucho, en Huancayo. Entonces tenemos que estar atentos. Recuerde, es antes, durante y después de la emergencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer antes, durante y después? Mantengamos siempre alertos, atentos, prioricemos nuestra vida, no que empiece el temblor o el terremoto voy a ir a buscar la mochila de emergencia, no, la mochila de emergencia ya tiene que estar hecha, la deja ahí nomás, usted sale, prioriza su vida, dependiendo de lo que usted haya planificado, ¿no? Del plan que usted haya hecho, usted y familia, tenga planes. Recuerde, es antes, durante y después. ¡Vámonos a la pausa! ¡Regresamos con los invitados!
Bueno, queridos amigos, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego, el señor director lo indique. Vamos a empezar a conversar con el doctor Luis García Luna sobre el tema el Observatorio Nacional de Salud Bucal hacia una inteligencia sanitaria odontológica en el Perú. Me parece que está conectado. Doctor, muy buenas tardes, ¿me escucha? Doctor Yuri, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Doctor, bienvenido al programa. Todo un lujo, ¿ah? Todo un lujo que usted esté acá con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor, nuevamente compartiendo con sus seguidores, con sus espectadores. Para mí realmente es un lujo poder estar aquí en esta tribuna que tanto aporta a nuestra querida odontología y, por supuesto, vamos a tratar de poder explicar de la manera más didáctica este tema. Doctor, para nosotros es un verdadero placer realmente poder conversar y que nos pueda enseñar a aprender, porque para eso estamos, lo que yo siempre lo digo, ¿no? Prepárate a aprender para desaprender rápidamente para volver a aprender. Así que vámonos, doctor, antes que nos corten el programa, porque ya estamos, mire, comenten, la primera pregunta, doctora, la primera pregunta, así que mire, ¿qué es el Observatorio Nacional de Salud Bucal? Así, nomás, suavecito, nomás, doctora. Sí, le cuento un poco. Mediante la resolución 659 del 2026, hace muy poquito, el 29 de julio, formalmente se crea el Observatorio Nacional de Salud Bucal. Muy fácil de entender. Esta es una plataforma digital de libre acceso que está destinada a recolectar, está destinada a producir, a consolidar, a sistematizar y a difundir datos estadísticos, por sobre todo, e información de situación de la salud, de la salud bucal de la población, pero tiene una finalidad expresa que es proporcionar evidencia para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas. En resumidas cuentas, es una plataforma de datos abiertos que nos va a poder permitir hacer un seguimiento en tiempo real de cómo va nuestra odontología a nivel nacional. O sea, nos sirve básicamente para recolectar datos. Datos, es correcto. Hay que, no, y a partir de ahí tomar decisiones. Sí, ¿no? Porque en la gestión pública y en salud pública hay una regla que no falla y nunca debe de fallar. Lo que no se mide, no se presupuesta. Y lo que no se presupuesta, no se ejecuta. Entonces, la odontología peruana durante muchos años, y hay que hacer un mea culpa naturalmente como gremio, durante muchos años, muchas décadas, ha trabajado desde la convicción, es decir, todos sabemos, por ejemplo, que la caries dental, las enfermedades periodontales, las maloclusiones, son importantes, prevalentes y naturalmente de mucha relevancia para nuestro país. Pero durante también muchos años la salud bucal ha dejado de lado los datos duros. Entonces, eso se refiere a que no tenemos cómo medir totalmente nuestros desagregados a niveles distritales, a niveles provinciales, a niveles regionales, para poder hacer sustentos de por qué nosotros deberíamos de recibir un presupuesto mayor o adicional para poder naturalmente completar nuestros objetivos que tengamos cada uno en nuestras diferentes regiones. Yo agregaría, doctor, lo que no se mide no se puede evaluar, ¿no? O sea, si yo no mido, yo no evalúo. Y eso nos sirve para todo, para cualquier vamos a llamar, para cualquier emprendimiento que hagamos. Aquí estamos hablando de gestión pública, pero eso sirve para la bodeguita, para el consultorio, para cualquier negocio, para cualquier asociación. Usted tiene que, para eso están, vamos a llamarlo los balances, para ver cómo estoy, para ver qué hice y qué no hice. Sigamos, doctor, disculpe que le haya interrumpido porque, ¿sabe qué? Me parece, personalmente, esto del Observatorio Nacional de Salud Bucal me parece fabuloso, porque a partir de ahí vamos a tomar podemos tomar diferentes decisiones o planificar de diferentes maneras, ¿no? Es verdad. Los datos son importantes y es importante que se midan, por supuesto, pero sobre todo es más importante saber qué cosa se va a hacer con los datos, porque no basta también solamente de generar un tablero bonito, sino vamos a tener estrategias para las cuales podamos usar esta data y naturalmente podamos tomar decisiones de políticas públicas.
Eh, eh, ahí podríamos hablar un poco de los condicionantes también, de los condicionantes, doctor. Sí, se pueden hablar también de determinantes de la salud, se pueden hablar de determinantes intermedios. En realidad hay muchos factores en la salud pública que se pueden medir, georreferenciación, morbilidad, diferentes Ajá. indicadores en realidad que nosotros podamos tener en esta plataforma, como comento, en lo posible en tiempo real y que naturalmente esto pueda ser interoperado, ¿no? La idea de un observatorio no es solamente que digamos, solo la comunidad o el gremio odontológico pueda tener acceso a esta fuente, sino que en realidad la población y las diferentes autoridades también, porque de ello nosotros podemos hacer los sustentos correspondientes para, insisto, generar nuevas políticas públicas, ¿no? Ok, entonces tenemos un inicio tenemos una oportunidad, o sea, con lo que doctor, vamos a hacer vamos a jalar un poco de acá. Imaginémonos que nosotros tenemos el observatorio, tenemos resultados, tenemos datos y de ahí podemos sacar datos territoriales, ¿no? Que vendría a ser Por supuesto. en cuál sitio hay tales o epidemiología. O sea, acá hay caries, acá necesitamos endodoncias, acá necesitamos extracciones. ¿Podríamos verlo así de esa manera, doctor? Para poder explicarle al público, Sí, a los colegas, que más o menos es un poco árido para ellos. sí, no solamente ello, hay una posición argumentativa que es muy personal, que me gustaría también poder comentarlo el día de hoy, Por que es favor. básicamente la posición también en la cual nosotros negociamos para lograr todo lo que se está comentando, ¿no? Porque es importante definir que nosotros a nivel público, sobre todo, y ahora, después voy a explicar la parte también privada, cómo podría contribuir, a nivel público todo lo que nosotros hacemos es medible y sustentable. Entonces no vamos a poder recibir un presupuesto si nosotros no sustentamos con datos. Pero más allá de eso, la odontología también mide asignación de recursos, tiene una importancia sanitaria, por supuesto, de donde nosotros podamos a través del observatorio decidir si faltan insumos, si la morbilidad o la prevalencia en determinada región creció, por qué creció, de qué manera, o si puede existir otro tipo de evidencia que se haya replicado en determinada región y nosotros también podemos replicarla en otro sector del país, para bien naturalmente, ¿no? Excelente. Entonces, el observatorio va a compilar diferentes datos, por supuesto recursos humanos, capacidad de infraestructura, capacidad de insumos que se están usando, morbilidad de determinadas enfermedades en determinados sectores, porque hay que, por naturalmente decirlo, cada situación geográfica del país cambia la realidad, por supuesto, también de acceso. Y la realidad de acceso, la realidad, no sé, de agua potable, la realidad de la parte nutricional, cambia, Uy, por supuesto, fabuloso. también la situación odontológica, ¿no? Fabuloso, doctor. O sea, permítame, para los que están preguntando, porque ya empezaron a preguntar, efectivamente, pues, ¿no? Estos temas de salud pública, de observatorio, territorial, dignidad, o sea, eso es no lo manejan, pues, la verdad, los colegas, no lo entienden, ¿no? O dicen que para qué sirve, ¿no? Pero ya, si yo les dijera, el observatorio, eh, el Observatorio Nacional de Salud Bucal, ahí nomás, hacia una inteligencia sanitaria odontológica, ¿saben qué es? O sea, como yo lo quiero ver, o si saltamos, vendría a ser como un estudio de mercado. Ahí está, este es un estudio de mercado. Bueno, el observatorio va a estudiar el mercado, nos va a dar resultados, y a partir de ahí nosotros vamos a poder, para que miren, así de fácil, estimados amigos y colegas, ¿ah? Vamos a poder decir que necesito extracciones, necesito caries, necesito cirugías. Hay algo más, ¿eh? En los datos, porque son datos, va a poder decir si, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, si en Huancayo tengo 1000 cirujanos dentistas y en Cajamarca tengo 100, ¿dónde me conviene poner mi consultorio? Me conviene en Cajamarca. Más o menos, de eso, para los que están preguntando, sirve un observatorio nacional de salud bucal. Ahora, esto lo llevamos a lo macro, a lo nacional, y a partir de ahí se pueden hacer políticas de salud pública que son tan importantes y tan necesarias para la población. Doctor, por favor. Eh,
Sí y no. Sí, porque naturalmente luego de haber Y podido no, levantar exacto. información, luego de haber podido recolectar información importante a nivel de salud pública, obviamente luego se puede extrapolar en diferentes planificaciones, estrategias a nivel privado, por supuesto, para saber dónde uno podría detectar lo que usted bien dice, determinadas enfermedades. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que, no sé, que en la selva se podrían detectar mayor cantidad de maloclusiones, y por supuesto un observatorio puede Uf, identificar, ¿no? Dónde, en qué región o en qué provincia, en determinadas zonas se está viendo más esto y probablemente no tenga acceso a la misma. Pero en realidad el observatorio considero que tiene 5 cosas fundamentales que todos deberíamos de saber. El primero es la comparabilidad. Eh, Podemos afirmar con precisión que, por ejemplo, una región tiene una carga de enfermedad igual que otra, pero por supuesto no tienen la misma asignación presupuestal, que puede pasar, ¿correcto? Esta ujú. comparación obliga a preguntarnos por qué, y ese por qué es el inicio de toda mejora continua. El segundo es la focalización territorial. Eh, Hoy los recursos preventivos se distribuyen por criterio histórico, normalmente por criterio histórico, capacidad de gestión de quien más sabe sustentar o pedir, pero con un dato georreferenciado, que es lo que estamos hablando en Qué estos momentos, excelente, se, doctora. se Qué excelente. invierte, se invierte dónde está la brecha y ya no solo se maneja por política, porque muchas veces solamente la política determina dónde una persona o una determinada comunidad puede tener el acceso, pero si lo tenemos georreferenciado, esta situación cambia. El tercero es la identificación de prácticas replicables, lo que conversaba hace un momento, ¿no? Si la cobertura se mejoró en determinada zona del país, ok, ¿qué cosas hicieron? ¿Qué estrategias tuvieron? ¿Cómo lo hicieron para mejorar? Y eso se puede replicar en otro punto a nivel nacional. El cuarto es la alerta temprana, ¿no? Por ejemplo, la alerta temprana quiere decir si hubo caída de coberturas, desabastecimiento de insumos, interrupción de campañas, por ejemplo, si Wow, hubo brechas de recursos humanos, se qué detectan y una bonito. vez que se detectan, ya no 1 o 2 años después, sino en el momento cuando necesitan cumplir o ser tomadas en cuenta como indicador, porque si no simplemente es un indicador que ya pasó. Y el quinto, que es importantísimo también, es lo primero que yo decía al inicio de la entrevista, la capacidad de la negociación comparable, ¿no? Oportuna y desagregada, así le digo yo, la capacidad de la negociación oportuna y desagregada. ¿Por qué? Porque un dato desagregado, pero de hace 3 años, no sirve para decidir, naturalmente, ¿no? Y un dato oportuno, pero no comparable, no permite aprender de nadie. Y un dato comparable y Wow. oportuno, pero también agregado a nivel regional, sí precisamente nos ayuda a cerrar ese tipo de brechas que tanto necesitamos hoy en día demostrar, ¿no? Fabuloso, doctora. Realmente, doctor Luis García, qué bonito. Realmente qué bonito. Ahora, la gran pregunta es qué tanto está funcionando, qué tanto se está implementando. Porque eso es Ya, nuevecito, ¿no? Del 2026, del 29 de julio, me dijo, ¿no? sí, recién. A ver, la idea en realidad es que esta iniciativa no viene en sí de ahora, viene en realidad de la ley Del- 31540, ¿ya? Esta ley 31540 estableció, por ejemplo, el Día de la Promoción Nacional de Promoción y Protección de Salud Bucal Infantil. Y dentro de esta ley, si ustedes revisan, está declarado de interés nacional la parte del observatorio. Lo que pasa es que ahora recién está tomando forma y a través del desahogo de la Dirección de Salud Bucal del Ministerio de Salud y de la Dirección de Tecnologías de El, Información, el se ministro, está el ministro Luis tratando, Dyer. se está tratando de dar un poco de forma para que esto pueda tener una mayor, digamos, escalación a nivel nacional y las regiones naturalmente puedan trabajar con el tema de la transformación digital, que es diferente a la digitalización, que también en un momento lo puedo conversar, pero un poco esa es la idea. Es reciente en el sentido de la organización documentaria administrativa, pero es una idea en realidad que ya viene desde hace muchos años. Y debo de mencionar que, por ejemplo, Cayetano tuvo una iniciativa, por ejemplo, la Universidad de Cayetano tuvo una iniciativa parecida al respecto, pero que entiendo no logró después de algunos años concretarse aún más, ¿no? Pero siempre se han tenido ese tipo de iniciativas del Observatorio Nacional de Salud Bucal.
Doctor, excelente. ¿Ah? Voy a decir lo que se parece mucho a un gran estudio de mercado eso, ¿ah? Y que a partir de ahí podemos reactivar la odontología peruana, estimados colegas y amigos, a partir de ahí, o sea que hay que pidan bien el teléfono del doctor Luis García, tómense foto con él, ¿ah? Porque después ya va a estar a nivel de Luis Dyer, él así nada más, por si acaso. ¿Ah? Doctor, me están entrando un montón de preguntas, ¿ya? Y a ver, la Gabriela González está por ahí, la doctora quiere preguntar. No escucho. Ya, aquí, acá hay otras preguntas. Bueno, esto ya lo respondió más o menos el doctor, ¿no? ¿Cómo mejora? Doctora, ahí está, me entró la doctora. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, doctor Yuri, buenas tardes, doctor Luis García. ¿Me escuchan? Encantado, doctora, sí. Perfecto, le escuchamos, doctora. Mi pregunta era, ¿qué limitaciones se encuentra usted, doctor Luis, en el Observatorio Nacional de Salud Bucal? ¿Y qué pasaría si es que no se integra progresivamente a todos los subsectores? O sea, si, por ejemplo, los hospitales, los centros de salud, las postas, los colegios no remiten esta información, ¿qué es lo que sucedería con el observatorio? Qué gran pregunta. De verdad que gran pregunta. La doctora es erudista, pues, doctor, así que ya sabe, sí. Pues, ya sabe. Empiezo diciendo que la idea de todo sistema digital que nosotros podamos construir, si no está interoperado, lo cierto es que no sirve de nada. Cualquier sistema a nivel nacional en salud y en salud digital, la idea es que pueda interoperarse. La idea es que puedan conversar hospitales, centros de salud, postas, y por supuesto que podamos también recibir información epidemiológica, ¿por qué no?, también de los consultorios privados. Si nosotros no buscamos una manera de hacer esta interoperabilidad, el sistema no va a funcionar y básicamente podemos recopilar datos, pero sesgados. ¿Qué otros límites veo yo? Límites de registros administrativos. Por ejemplo, el registro administrativo mide lo que se registra, lo que se escribe, pero no necesariamente lo que la población tiene. Miden actividad, pero no necesidad. Miden a quién llegó el servicio, pero no, por ejemplo, quién suele ser quien más necesita del servicio, o sea, la recurrencia de la persona. Entonces, hay factores que nosotros tenemos que identificar a nivel de salud digital que son importantes que nosotros tengamos en cuenta para hacer esta construcción. Pero una premisa también que yo debo de mencionar, para llegar a este tipo de sistemas interoperables, tenemos que empezar 2 pasos antes. Hace un tiempo, nosotros en la Universidad de Tecnología e Ingeniería en la UTEC, hacíamos una tesis al respecto en el sentido de que, ¿cómo podemos hacer sistemas interoperables si primero no alfabetizamos digitalmente a los colegas o las personas que van a ser usuarias de los mismos? Es decir, si nosotros no tenemos una completa cercanía con los propios sistemas de información, con las maneras como podemos trabajar con la realización, ¿qué esperamos construir? Entonces, primero es alfabetizar digitalmente a nuestro propio gremio y a nuestra propia población. Y luego que alfabetizamos, vamos haciendo escala poco a poco para poder lograr estos sistemas interoperables. En estos momentos se ha construido la idea, la base normativa, pero queda mucho camino por recorrer, naturalmente, para poder lograr. En el Callao, debo decirlo, ya la estrategia de salud bucal está trabajando en esto. Estamos trabajando en un sistema interoperable, pero teniendo en cuenta mucho primero el análisis de cada dato que nosotros estamos agregando al mismo, ¿no? Espectacular. Doctor, nos acaban de decir que el ministro nos está mirando y quiere que nos vayamos a una pausa y regresamos a seguir conversando. Sin problema, nos vamos a una pausa y regresamos. No se muevan, no se vayan, ¿no? No se vayan.
queridos amigos, seguimos con el programa. Doctor, bueno, la gente que piensa que es broma, pero realmente el ministro Luis Dyer nos ha escrito y nos ha felicitado que estemos nosotros haciendo este programa del Observatorio Nacional de Salud Bucal, ¿no? Y como todo el mundo sabe, él es un hombre formado en lo que es gestión y alta gestión y la cultura corporativa, ¿no? En algún momento hemos compartido aulas con él, entonces un gran saludo para él y seguimos con el programa. La doctora Gabriela, por favor, tenía una pregunta más. ¿Regresa o no regresa? Que por favor regrese. Bueno, seguimos, doctor. Ahí está, doctora. Por favor, su pregunta final, doctora, porque si no ya el doctor tiene que hacer. Está bien, doctor. Mi siguiente pregunta era: ¿en cuántos años se esperaría poder tener una prevalencia de caries dental, de periodontopatías, de dentulismo? O sea, ¿en cuántos años estaría previsto poder obtener todos estos datos? No tenemos una fuente exacta del tiempo que podría tomar la implementación de un observatorio como tal. Por lo menos desde la región donde yo trabajo, en Direza Callao, estamos primero trabajando en los datos como tal, ¿no? En lo que conversábamos al inicio, que esa fuente de datos no tenga ningún tipo de sesgo, ningún tipo de error y que pueda naturalmente contribuir a un observatorio. Pero imagínense, a nivel nacional existen muchos indicadores también. Entonces, no se precisa de un tiempo muy específico. Lo que sí podemos hacer, naturalmente, es las buenas prácticas que tengamos en diferentes regiones que están tratando de promover esto, poder hacer una mesa redonda, probablemente, o si Dios quiere, con las iniciativas de los colegios también provinciales, los colegios regionales, perdón, y el Colegio Odontológico del Perú, donde podamos compartir este tipo de digitalización, de transformación digital que nosotros estamos pretendiendo hacer para que pueda ir un poco más rápido, porque a veces, naturalmente, puede ser también por la falta de datos, la falta de preparación y diferentes factores, no se logra en realidad poder estandarizar. Y lo que nosotros primero tenemos que hacer es tratar de estandarizar qué datos vamos a recolectar, por lo menos como un primer paso. Y luego poco a poco se puede ir naturalmente agregando y mejorando el sistema, porque todo sistema naturalmente se puede mejorar día a día. Doctora, muchas gracias por haber participado. Se puede despedir. No sé, doctora, atenta. Gracias. Bueno, gracias, doctora. Aquí, doctor, mire, aquí entra una pregunta que es bien bonita, que dice así: ¿cuál es la diferencia entre un tablero y un verdadero observatorio? Mire, ¿se entiende la pregunta? También es importante. Sí, normalmente nosotros podemos trabajar con tableros de dashboard, que es una capa de visualización, para que puedan entender. Nosotros, en tiempo real, ese tablero muestra indicadores, semáforos, series, pero es necesario que el tablero como tal funcione de manera interoperada. Por ejemplo, para que podamos entender mucho más rápido, el tablero, el dashboard, que nosotros podemos verlo en tiempo real, va a marcar cómo se va moviendo determinada situación, que está muy bien, y que va a digitalizar ciertos indicadores, ciertos patrones, cierta georreferenciación. Eso está muy bien. Pero es importante entender que un observatorio tiene 4 capas más, no solamente una de visualización, sino tiene capa de estándares, define naturalmente datos que puedan significar lo mismo en todo el país, tiene una capa de calidad, ¿no? Detecta inconsistencias, las corrige, tiene una capa analítica, por ejemplo, también, ¿no? Que interpreta, compara, contextualiza, produce hipótesis, ¿no? Y tiene una capa, me olvidaba, de difusión también, ¿no? Entonces, que es un tema de entrega de productos. Entonces, en el tablero, básicamente está la difusión como tal exclusivamente, pero un observatorio incluye todo lo demás que les estaba conversando, ¿no? Claro, el tablero sirve para hacer algo informativo, una difusión, como usted ha dicho, y en un observatorio, pues se implementan los datos, se puede negociar, se puede hablar. Doctor, usted nos comentaba que usted había trabajado en el Callao, ¿no?
Sí. Y entonces, ¿qué tal su experiencia ahí en el Callao, ¿no? Bonita, coméntenos algo, Doc, por favor. Sí, en el Callao nosotros actualmente en la estrategia sanitaria regional de salud bucal venimos trabajando en un piloto de observatorio a nivel regional. Esta iniciativa que se tiene en la estrategia consiste naturalmente en la recopilación de las 3 redes que se manejan en el Callao para que nosotros podamos ir analizando un poco el comportamiento de la situación de la morbilidad de la salud bucal en determinadas etapas de vida, ¿no? Dentro de la ficha, que es la ficha 10 del convenio de gestión, que es la ficha, digamos, de medición principal dentro de MINSA, se maneja sobre todo la población de los niños. Pero no quiere decir, naturalmente, que en otros indicadores no podamos ver otro tipo de etapas de vida. Con estos datos, que están en población adolescente, en población joven, en población adulta, adulta mayor, nosotros lo que estamos tratando de hacer es ver cómo está, por ejemplo, la prevalencia de caries, o cómo están las gestantes, o cómo está la población adulta mayor, por ejemplo, con el tema del edentulismo, o cómo están la situación de maloclusiones, si es que las estamos midiendo o no, porque ya hay normativas actualizadas, publicadas también al respecto en el Ministerio de Salud. Entonces, estamos tratando de ordenar y de sistematizar estos datos que se contaban de manera física, pero estamos tratando de mejorar este tipo de geolocalización y georreferenciación para saber cómo están caminando también nuestros centros con una actualización de manera diaria. Eso está ahorita en un piloto, el cual estoy trabajando naturalmente junto con la estrategia y que esperamos pronto pueda tener algunos resultados para que puedan ser replicables a nivel nacional y lo que comentaba la doctora, en un tiempo más corto podamos obtener estos datos para luego poder naturalmente presupuestar, negociar mejor naturalmente con el Estado y que naturalmente la salud bucal pueda tener mayores recursos. Al final del día, un poco esta es la idea principal, sustentar con evidencia por qué la salud bucal no debería de estar solamente dentro de un programa de daños no transmisibles, sino debería tener su propio programa presupuestal y naturalmente sus propias condiciones necesarias para que esto pueda crecer mucho más a nivel nacional, ¿no? Excelente, doctor. Ahora, doctor, el observatorio, ¿no? El Observatorio Nacional de Salud Bucal, ¿solamente está pensado para el sector público? No, la idea en realidad de un observatorio es que tanto públicos como privados puedan trasladar información, porque lo cierto es que si solamente fuera del sector público, la información también estaría muy delimitada o sesgada. Y el observatorio lo que busca es medir la situación real, pero a nivel nacional, tanto de públicos como privados. Entonces, un poco lo que se tiene que hacer en realidad en el sector privado es que de alguna manera tratemos de estandarizar ciertos datos que los diferentes sistemas que se usan en los consultorios o clínicas puedan ser proporcionados, obviamente teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos Personales, pero ciertos datos duros puedan ser llevados al observatorio para ser tomados en cuenta. Ejemplo, prevalencia de caries dental, ejemplo, enfermedades periodontales, ejemplo, maloclusiones, ¿no? Cáncer oral, por ejemplo, ese tipo de datos se pueden ir agregando poco a poco, pero tenemos que comenzar a estandarizar los diferentes sistemas que existen a nivel de los consultorios privados y o clínicas para que nosotros podamos recibir ello y de esa manera se pueda consolidar. Entonces el sector privado sí también tiene que ver, por supuesto. Eso es lo que yo le quería, eso es lo que yo le quería preguntar, porque hay varias preguntas acá, hay varias preguntas que nos hacen. ¿Y cuál podría ser el rol de nuestro colegio? Para nuestro colegio estudiantil, de nuestro colegio profesional. ¿Cuál podría ser su rol? O sea, ¿qué podríamos hacer, ¿no? nosotros, ¿no? Cuando yo le hablo de un estudio de mercado, que para la parte privada podría verlo de esa manera, para tomar ciertas decisiones, etcétera, etcétera, de la parte de las políticas públicas, de otra manera, y hay ¿qué rol podría tener nuestro colegio? El colegio tiene un activo que nadie más tiene y que hoy en día está
subutilizado, así le digo yo, que es el Padrón Nacional de Profesionales Colegiados. Es un dato específicamente que solo el Colegio Odontológico y los colegios regionales manejan, Padrón de Profesionales Colegiados. Ese denominador de recurso humano más confiable del país, de nuestra profesión. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué especialidades tenemos? ¿Qué diplomados, por ejemplo, etcétera? Sin ese dato no se puede calcular, por ejemplo, ninguna razón de profesionales por habitante, ni identificar brechas de distribución territorial, lo que usted conversaba, ¿no? Entonces, hay mucha aglomeración en Lima, hay mucha aglomeración Exacto, en Callao. eso es lo que yo le decía, Pero ¿no? ¿cómo podemos sugerir la redistribución de los profesionales y por supuesto también de la oferta, por ejemplo, universitaria, ¿no? Que también podría ser Este es otro reto, un tema a discusión que es grande, claro, es bastante, pero no menos importante. Entonces, esa distribución territorial lo que va a hacer es que podamos reducir las inequidades más severas. Y por lo tanto, como un segundo rol, es un puente también a la práctica privada, ¿no? El Estado no tiene un canal directo con el consultorio individual, salvo la identificación de dónde están a través de RENIPRES, no tiene un canal directo con el día a día de lo que está pasando internamente. El colegio sí. El colegio profesional además tiene una legitimidad gremial para convocarlos. Y un llamado a reportar que viene del colegio pesa distinto también que un oficio ministerial, ¿no? El Colegio Odontológico del Perú y los colegios regionales tienen una gran labor y tienen una gran labor de liderazgo, que es lo que conversábamos también en la primera entrevista con los colegas, ¿no? Por lo tanto, esa estandarización clínica que se podría proponer, definida, por supuesto, junto con parámetros del MINSA, puede hacer que los consultorios y las clínicas nuevamente puedan de alguna manera socializar más, acatar más las disposiciones, y el colegio odontológico es indispensable y fundamental para poder tener este canal de comunicación entre el Estado y el colegiado. Claro, efectivamente. Ajá. Doctor, el tiempo se nos está acabando, ya nos hemos pasado, mucho estamos hablando. ¿Cómo le gustaría qué le gustaría que se lleve la audiencia de esta conversación que hemos tenido? Yo creo que lo más importante es que la odontología como tal, en la población no tenemos un problema tanto de opinión, no tenemos un problema de datos. Nadie puede negar que la odontología es importante, es importantísima. La salud bucal como tal tiene de los principales indicadores de morbilidad en todos los ASIS a nivel nacional, está segundo, tercer puesto en todos. Entonces, la importancia de la odontología y de la salud bucal, por ende, está descrita continuamente en todos los análisis de situación de la salud de todas las regiones. Pero ¿qué pasa? Insisto, es un problema de datos, que es lo que nos reúne el día de hoy. Mientras no resolvamos ese problema de datos, vamos a seguir discutiendo la política de salud bucal a punta de convicciones y de titulares. Entonces, el Observatorio Nacional de Salud Bucal es la primera oportunidad institucional real que tenemos que cambiar justamente, o mejorar o añadir para poder lograr desde el dato poder tener nuevas políticas públicas. A mí me encantaría que podamos entender que esto no solo es del sector público, esto sirve para todos los profesionales cirujanos dentistas, para todas las autoridades, para absolutamente todas las personas que quieran evaluar cómo está caminando la odontología a nivel regional o a nivel nacional según la plataforma que vayamos creando poco a poco. Yo quisiera que la audiencia se quede con esto. No es un asunto solamente de informáticos, esto no es solo un asunto que trabaja para el MINSA, que lo entiendan, ¿no? Ni es solo un asunto de funcionarios. Esto es un asunto de cada colega, de cada consulta, de cada vez que nosotros registremos un dato. Porque pasa también, y eso lo he visto, que a veces por descuido, porque simplemente no queremos hacerlo, o porque lo dejamos de lado para después, el dato no se registra correctamente.
Y un dato mal registrado es una oportunidad perdida de avanzar en todo lo que estamos conversando, porque todos dependemos hoy en día de la sistematización de estos datos. Entonces, el dato que hoy aparece en un trámite es un argumento, en realidad, que mañana nos va a permitir sustentar, ¿no? Un presupuesto, vamos a defender un programa preventivo, ¿no? O vamos a poder demostrar una intervención que funcionó. Y el hecho que se haya creado un observatorio es una gran noticia, probablemente la mejor noticia que se ha podido dar a lo largo de muchas décadas, porque esto nos va a permitir justamente poder sustentar con evidencia cuán importante es nuestra profesión. Excelente, excelente, doctor Luis García. Como siempre, brillante, le agradezco su presencia. Dos cosas antes de despedirnos. Tenemos que hacer una mesa de conversación con un par de especialistas en gestión pública, gestión privada, para tratar de reactivar nuestra amada odontología, ¿no? Y vuelva a florecer, como yo siempre digo. Y el otro es algún número de contacto, algún WhatsApp, algún Instagram, algún Facebook, ¿dónde se lo puede encontrar, doctor? Si gusta, déjelo. Sí, claro. Sí, bueno, mi teléfono es el 912-93-13778. En realidad yo estoy abierto a la consulta, a la asesoría, a lo que en realidad los colegas, los colegios profesionales necesiten en realidad con respecto al tema de salud digital, transformación digital, análisis de datos. Mi expertise mucho camina en realidad por ese lado, y lo que yo pueda aportar o apoyar, bienvenido sea, estoy presente para lo que necesite. Excelente. Un gran saludo de parte del doctor Torres Nonajulca. Dice que le gustaría tener acá bueno, vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo podemos hacer eso y poder tenerlos al doctor Torres, algún otro doctor más especialista para poder conversar. Realmente, porque, queridos amigos, tenemos que aprender. Tenemos que aprender mucho. Tenemos que aprender observatorio, idea igual estudio de mercado general. ¿Y para qué sirve? Para las grandes políticas públicas y para mejorar nuestra consulta. Eso es a nivel privado. Doctor, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias por haber participado. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Yuri. Un saludo a su audiencia. Nos vemos pronto. Bendiciones, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, queridos amigos, qué bonito programa. Y antes de despedirnos, yo les contaré que pues nos están queriendo callar, nos están mandando cartas notariales, denuncias, acusaciones, todo. Ya les voy a hacer saber de quiénes vienen esas cartas notariales y esas denuncias, ¿no? Porque nosotros estamos pidiendo un habeas data. Entonces, es lógico, ustedes ya han visto que no quieren dar, y entonces hay represalias, y nosotros, papelito en mano, les voy a enseñar de quién vienen las cartas notariales y las denuncias, las pseudo denuncias, las pseudo cartas notariales, para que nosotros nos mantengamos calladitos y no hagamos absolutamente nada. Ya les voy a comunicar. Como siempre les digo, mantenga a Dios en primer lugar. Cuídense mucho. Bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Desde el aire